Dax. El podcast de hoy, el podcast desquiciado número 2, va a tratar de filosofía. Aunque no les guste, aprétenla. Esto es porque eso estaba pensando en estos días, eso estaba leyendo. De eso sí nunca paro. Eso creo que es de las únicas cosas que no importa. El punto es que de eso quiero hablar, hijos de la madre, y me van a escuchar. Y específicamente el tema es desde Platón hasta Nietzsche. Y más adelante, Platón hasta Nietzsche. Y la explicación de Nietzsche a partir de Deleuze, que es una de las personas que uno de los filósofos que más me gustan ahorita, o sea, por decir así, modernos. Uy, me cayó un mensaje, ignoren eso. Y es uno de los que mejores entienden a Nietzsche. Bueno, comenzando con Mr. Platón, ¿verdad? Porque para entender a Nietzsche se ocupa entender a Platón. Si no se entiende a Platón, es bien difícil entender a Nietzsche. Es bien difícil. Si no se entiende... Bueno, él mismo la verdad es que él mismo te lo enseña en el ocaso de los ídolos. Él mismo utiliza a Platón como ejemplo de los problemas de la razón. Bueno, comenzando con Platón, ¿verdad? Platón, iniciamos en Grecia, iniciamos en Atenas, ¿verdad? En la polis de Atenas. En esos tiempos, pues había un montón de sofistas, así le llama Sócrates y Platón. Sócrates es el maestro de Platón, pero Sócrates no escribió nada. Todo lo que se sabe de de Sócrates se sabe por Platón. Que en sus diálogos, no sé si sabían también, todos sus diálogos el personaje principal es Sócrates. No todos, en la mayoría. Bueno, eso probablemente porque le tenía mucho respeto, fue su maestro. Y pues también no se va a colocar él mismo, pues es como que sería demasiado. Porque si es bien como arrogantito, como autoindulgente, pero tampoco tanto para ponerse a sí mismo. Bueno, entonces el problema es que hay un montón de sofistas, un montón de gente diciendo que están diciendo la verdad. Toda la gente dice cosas distintas. Toda la gente, estos sofistas lo que buscan es manipular a la gente. Esto es la forma en la que lo ve Platón. Manipular a la gente tal vez por fines políticos, por fregar, porque no saben que están diciendo una mentira, etcétera. Y entonces el problema es eso. ¿Cómo se sabe quién tiene la razón? ¿Cómo sabes cuál es la verdad? Todo lo que estos dicen podría ser la verdad, y vos no sabes. Entonces, Platón está en ese ambiente, ¿verdad? Y entonces Platón dice que se ocupa saber esa verdad para poder tomar decisiones, para poder evaluar, para poder juzgar las cosas, ¿verdad? De una manera, por decir así, objetiva, como fuera de tu subjetividad y de tus sentidos, que te pueden mentir, etc. Sin relatividad, pues. Entender las cosas sin relatividad. Entender la mera verdad. Entonces, esta verdad, la piensa Platón, es algo eterno, algo que no va a cambiar nunca. Porque si cambia, pues no siempre va a ser verdad. Tiene que ser algo verdad siempre, algo con lo que te pueda guiar para toda tu vida y tal vez una civilización, etc. Entonces, la idea que tiene Platón, que también viene de la percepción de las cosas, viene de la unidad de las cosas, del entendimiento de las cosas. Porque el problema es cómo se pueden entender las cosas como solas, como que tienen una unidad. ¿Cómo puedes entender la belleza? La belleza tiene que ser una sola cosa. Que esa belleza que tenés pensando, que es la ideal, por decir así, todas las demás bellezas que hay son una expresión de esa. Por decir así, una flor es bella de acuerdo a qué tan cerca esté de la belleza ideal, de la belleza máxima.
También se puede ver con los triángulos. Perdón, con me adelanté, va, mi cerebro. Tiene que ver con las formas matemáticas, geométricas. Pensemos en el triángulo. El triángulo es perfecto, ¿verdad? Pero en la vida real, todos los triángulos que te encontres, dibujados, pintados, o hay unas piedras que forman un triángulo, lo que vos ves ahí, lo que vos entendés de ese triángulo es la semejanza que tiene a la forma ideal de un triángulo. Es algo que no simplemente es aprendido en los ojos de Platón, sino que es algo que es afuera de la experiencia, es algo que es afuera de la realidad, de la existencia, algo eterno, algo que tiene que ser afuera de la realidad, porque si no fuera de la realidad no sería eterno. ¿Y por qué? Porque podría dañarse, puede cambiar, etc. La verdad no puede cambiar. Y lo que existe cambia, ese es el problema. Espero no haberme mezclado tanto ahí, ¿verdad? Entonces, todo lo que existe se define por su distancia de la idea máxima, ¿verdad? Esto lo podemos pensar, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero yo fui a un colegio católico y en el Buenos Días yo me acuerdo que contaban una historia de que ya no sé cómo era la onda, estaban en una clase y se levanta Einstein. Esta historia no pasó, obviamente, pero se levantó Einstein y dice, no, ya me acordé, creo que era que un maestro estaba hablando de que Dios no existe, que no sé qué, algo así. Y viene Einstein y dice, era que ¿cómo es que existe el mal si Dios existe? Y eso es algo súper platónico lo que dice el Einstein de esa historia, y es que ¿qué es la luz? ¿Qué es la sombra? Sino la ausencia de luz. Asimismo, el mal es la ausencia del bien. De esto mismo viene desde Platón esa idea. Entonces todas las cosas se definen por su distancia. Mientras más lejanas están de su ideal, entonces son copias cada vez más baratas que están más lejos de la verdad. Están dejando de ser cosas cada vez más. Están dejando de ser, cada vez solo se vuelven un caos, pues, inidentificable. Entonces, él, por esta razón, ubica el arte en lo más bajo posible. Están las formas arriba, eso es lo más elevado del conocimiento. Falta una cosa más arriba de las formas, pero ya lo voy a decir. En medio están las formas matemáticas, luego están pues los objetos físicos, y pues por último está el arte. Esto es porque el arte es una copia de la realidad, siempre. El arte identificable el arte trata de representar algo que no es. Ese es el problema para Platón. Digamos, uno dibuja una cosita, no se me ocurre una cosa. El concepto más amplio del universo. No se me ocurre, un pato, un fucking pato, ahí está. Entonces que dibujar un pato, pero lo que dibujaste no es un pato. No es un pato, ese es el problema. Finge ser un pato. Entonces está lejos de la verdad. Tampoco crean que Platón es idiota. Platón era una persona que en eso al mismo no puedo hablar. En eso al menos le admiro. Era súper radical con sus cosas, pero era honesto con sus problemas. Muchos de los problemas que se saben de Platón, o con los que los critican otros, el mismo Platón los mencionaba. Ya les voy a mencionar uno después, y ahorita les voy a mencionar el mismo, de que pues el arte, un problema es que no le encuentra solución, y es esto. En la República hablan de esto. Hablan de que asumiendo que cada persona puede ser bueno en una sola cosa más que todos los demás, en algo son mejor que todos los demás. Esto es un por decir así, un experimento de pensamiento. Y entonces si se tiene
va a haber un actor. Y el actor va a ser el mejor actor que todos los demás. Ahora, el problema de esto, el actor va a ser el representante del arte, por decir así, en lo que les dije antes. Entonces este actor, si es el mejor actor que todos, va a ser tan buen actor que va a ser indistinguible de los demás. O sea que si es un increíble actor, puede fingir ser el mejor doctor, puede fingir ser un buen limpiabaños, no sé, lo que puta sea. Puede fingir ser todo lo demás, porque es el mejor actor. Es el mejor que puede mentir. Entonces el problema, la mentira más grande puede fingir ser lo mejor de lo que está fingiendo ser. La mentira perfecta va a ser indistinguible de la verdad. Ese es el problema. Entonces, ahora viene el otro problema que les mencioné, que el mismo Platón lo saca a relucir. Bueno, primero tengo que explicarles algo que falta saber para entender el problema, y es que Platón está pensando en cómo es posible el conocimiento, cómo funciona, de qué manera se adquiere el conocimiento. Porque si no se sabe cómo se adquiere el conocimiento, ¿cómo se puede estar seguro que se puede tener el conocimiento? Entonces dice, ¿qué es lo que es necesario para que se pueda entender el conocimiento? ¿Cómo funciona el conocimiento? Entonces él se pone a pensar en los sentidos para ver cuál se podría asemejar más a cómo funciona la adquisición del conocimiento. Y llega, junto con los demás esto fue en la República, por cierto, no les dije. Llega a la conclusión de que funciona como la vista. Hay un medio, está el objeto y está el ojo. El medio es la luz. Ocupas el ojo para ver la luz del objeto, y está el objeto, pues, que es iluminado por la luz. Entonces de esa manera funciona el conocimiento. Se tiene el ojo, que es el intelecto, la razón. Se tiene el objeto, que van a ser las formas, o sea, el conocimiento perfecto, absoluto. Y se tiene el medio, el cual va a ser la forma de las formas. Esto va a ser el bien. ¿Ok? Él le va a llamar el bien. En inglés esta palabra es good, y si le quitamos una O a good, queda God, Dios. Esto no es una bueno, no sé cómo decir eso, pero esto es muy significativo, esta similaridad entre las palabras. Este bien, este good, este God, afectó increíblemente al cristianismo. Tampoco es que es una idea única de Sócrates y de Platón, pero de ahí viene específicamente, de ahí nace su introducción de esa específica manera en el cristianismo a partir de San Agustín. San Agustín fue en el año como 400 y algo. Él fue un padre fundador de la iglesia cristiana, y él, antes de ser cristiano, él anduvo por muchas religiones buscando la verdad. En todas encontraba problemas, y pues la última, antes de ser cristiano, él fue platonista. Entonces, bueno, ahí vemos la similitud con lo que les dije antes de la escuela católica. Lo del bien y todo lo que es malo solo es una distancia relativa al bien máximo. Entonces, ¿con qué estaba? Pues sí, el problema es que si la forma de las formas es una forma, ¿de qué manera se puede entender esa forma de las formas? ¿Cómo se puede conocer la forma de las formas? Tiene que haber otra luz que le pega. O sea, tiene que haber otra forma de las formas, que es la luz que le permite al intelecto entender esa otra forma. Entonces, de la forma de las formas tiene que haber la forma de las formas. Y la forma de las formas, y así va. Ese es el problema.
Ese es el problema grande con Platón. Y el mismo Platón, como les dije, que bien honesto Platón, en su diálogo de Parménides. Parménides era un filósofo presocrático. Y su filosofía, por resumirlo, es que no hay ninguna verdad más que la unidad. Y la unidad es el silencio. O sea, no puedes decir nada que sea verdad, porque el momento que lo decís, estás negando una parte de la verdad. Y al final, pues, la única verdad es el silencio. Creo que estoy simplificando y tal vez mezclando con otros. Pero tengan esa idea por ahorita. Bueno, entonces Parménides le dice eso mismo a Platón. Bueno, si tenés una montaña, la idea y la montaña entra en la forma de las cosas grandes, del tamaño grande. Entonces la forma grande, el tamaño grande tiene que tener la forma de algo más grande. Y la forma de lo más grande va a existir la forma que es más grande que lo más grande que lo más grande. Creo que me trabé ahí, pero ustedes entendieron. O sea, si hay algo más grande que eso, tiene que haber algo más grande que eso. Entonces no se puede llegar, pues. Entonces es infinito el proceso. Y pues esos son los problemas que tiene Platón. Ahora vamos a Aristóteles. Aristóteles vio este problema, y entonces el problema para Aristóteles es salir de este problema, ¿verdad? Quiere buscar salir de este problema, y él lo que hace es que dice, ok, no existen las formas por sí mismas, sino que lo que define a las cosas no va a ser la distancia que tienen de las formas ideales, sino que va a ser su definición, lo que tienen en común. Va a ser, por ejemplo, pensemos en un animal. No pensemos en el humano. El humano es un animal, pero si solo decimos animal, encapsula otras cosas. Encapsula perros, gatos, chuchos, que son los mismos perros, no sé por qué dije chuchos, y bueno, pájaros, etcétera. Entonces hay cosas que los distinguen. Entonces, a partir de estas diferencias se van identificando en diferentes ramas, en diferentes categorías. Estos conceptos de las categorías y géneros, le llama Aristóteles, se dice genus, se dice en filosofía, pero se lo estoy traduciendo a español. No sé si es correcto eso. Bueno, el genus y la categoría, ¿verdad? No, perdón, es un error. Están las categorías, que es lo más principal. Luego están los genus, y en los genus están las especies. Ahí está. Y en las especies están los individuos, lo último. Entonces todo está relacionado por su similitud. Entonces, ¿qué es una cosa? Ya no va a ser solo una distinción de su separación del ideal, sino que, o qué tan cerca está el ideal, sino que va a ser las diferencias que tiene específicamente, y que lo hacen una unidad con otros que tienen las mismas diferencias. Entonces, como les dije, el humano va a ser animal racional. El animal racional, lo único que lo identifica. Platón tiene un diálogo, ustedes lo han escuchado, que está buscando la forma ideal del hombre. La forma ideal del hombre, dice, es un animal bípedo, sin plumas, sin plumas. Bueno, y la historia es que llega Diógenes, que era como un sátiro, por decirlo así. Era un cínico y le encantaba trolear, por decir así, en términos modernos. Y pues llegó con un gallo desplumado, y entonces dice, vaya, aquí está el hombre, miren, que dice, aquí está el hombre. Bueno, entonces Aristóteles dice, no, es el hombre que tiene, el hombre es el animal que tiene la razón. Eso es lo que lo distancia de los otros animales y de un animal en sí. Esa es la diferencia que tiene. Entonces, ok, ahora hay dos problemas. Hay un problema en lo individual y hay un problema en lo más principal, que va a ser el bien,
¿verdad? O como se le diría también es, el ser. El ser es lo que encapsula a todas las cosas. Para Aristóteles, el ser va a ser, porque todas las cosas son. Lo que no es, simplemente no existe, pues. Entonces, lo que es, por uno puede decir, yo soy tal persona. Es el verbo que une a los sujetos con las categorías, con los predicados. Entonces, digamos, esa silla es azul. Entonces se ocupa el ser, porque el ser es lo que encapsula todas las cosas. Encapsula a todas las categorías, porque todas las categorías son, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar con el problema del individuo. El problema del individual es que, ok, ya dijimos, ¿verdad? Lo que define las cosas va a ser, lo que define a cada identidad va a ser su descripción, va a ser todas las cosas que lo definan, ¿verdad? Digamos, una silla es de madera, encapsula las cosas de madera, encapsula el color azul, es azul la silla y es una silla, ¿verdad? Encapsula esas tres cosas. Entonces va a entrar en esas tres categorías y esa va a ser lo que lo define a esa silla. Ahora, el problema es cuando uno se refiere a esa silla que tengo aquí enfrente. ¿Qué es lo que diferencia a esta silla de todas las demás sillas? Ok, entonces uno va a decir, ok, pues esta silla tal vez tiene esta mancha que tiene acá, pero puede haber una copia que tiene esa exacta mancha. Lo único que define a esta silla como individual es que es esa silla. Yo puedo venir y decir mil, descripciones más, alargar su definición infinitamente. Esta es la silla que está aquí en mi casa, que tiene esta mancha aquí, que la compré de tal día, que está en esta posición del mundo, en estas coordenadas, que está posicionada en esta posición, valga la redundancia, que que la he tenido desde tal día, etcétera. Mil cosas infinitas que la describen, ¿verdad? Entonces, ese es el rollo, ese es el problema. ¿Cómo se puede tener algo individual? No se puede describir, es infinito. Ahora, el otro problema que hay está en la parte superior, como les dije, es con el ser. Ok, el ser es lo que encapsula todas las categorías, ¿verdad? A todos los genus y todas las especies. Todas las especies son. Ahora, el problema es que sus diferencias también son. La diferencia entre un animal y un pájaro es que es un animal con alas y plumas, etc. Entonces, la descripción de que tiene alas, la diferencia esa, lo que lo separa, eso también es. Entonces, el problema es que si las diferencias también son, entonces el ser no puede ser la unidad de todas las cosas, porque también incluye las diferencias. Entonces se desmorona todo el sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es donde llega... No, perdón, falta Kant. Pero Kant, vamos a hablar el siguiente podcast, el de mañana. Goodbye.